Hola, estamos retomando la clase. Ya, la Tierra no es el único planeta que tiene volcanismo, ¿ya? Es de suponer que muchos planetas, aparte de la Tierra, en otros sistemas solares, también lo tienen, ya que Marte tiene volcanismo, Venus tiene actividad volcánica, el Monte Olimpo es el volcán más grande del sistema solar, ¿ya? Tiene 27 kilómetros de altura, 27 kilómetros de altura. O sea, el Monte Everest es un pitufo al lado del Monte Olimpo. Entonces sabemos que Marte tuvo actividad volcánica, Venus la tiene aún. eh, Venus tiene un intenso volcanismo con unos 500.000 volcanes, dice. 500.000 volcanes. Marte hasta el momento tiene el volcán más grande del sistema solar. La base tiene unos 600 kilómetros de largo como base y unos 27 kilómetros de altura. Pero aparentemente Marte ya no tiene actividad volcánica, seguramente se enfrió su núcleo por ser un planeta más pequeño, acuérdense que era menor al núcleo nuestro del planeta. Por lo tanto, lo más probable es que ya se haya enfriado. Ahí está una foto del Monte Olimpo, ¿ya? Que tiene 27 kilómetros de alto por 600 kilómetros de base, ¿ya? O sea, la base de aquí a acá son 600 kilómetros. O sea, Santiago completo cabe perfectamente en el cráter, todo Santiago, toda la región metropolitana, porque estamos hablando de 600 kilómetros entre este punto y este otro que está acá. O sea, es la distancia más o menos, para que tengamos una idea, si esto es Santiago, si Santiago está en la orilla, la distancia que hay entre Santiago y Temuco son aproximadamente 600 kilómetros. ¿Ya? Así el monte Olimpo del planeta Marte. La temperatura, composición, viscosidad y elementos disueltos en los magmas son los factores fundamentales de los cuales depende el tipo de explosividad y la cantidad de productos volátiles que acompañan a la erupción volcánica. O sea, es clave varias cosas. La composición y la viscosidad del magma para saber si eh, la erupción será explosiva o no, ¿ya? Ahí hay una foto puede ser la PI o bombas volcánicas, ¿ya? Dependiendo del tamaño. Si es el tamaño, tal como está ahí, vendrían a ser bombas volcánicas. Estamos hablando de unos 5 centímetros. Se ve que llegaron fluidos, ¿cierto? Tienen una forma de material fluido. Cuando fueron expulsados del cráter, estaban incandescentes, ¿ya? Por lo tanto, si llegan a lugares donde hay bosques, por ejemplo, pueden provocar un incendio. O sobre un techo de una casa, lo quemarían. Eso es lo que le llaman la PIGI, ¿ya? El tamaño ese es la PIGI. Que es más de 3 milímetros, pero menos de 30. Tipos de erupciones. Tenemos la erupción hawaiana, presente en volcanes con predominio de lavas. Son nombradas así por los volcanes de las islas de Hawái. ¿Ya? Son volcanes que las lavas no tienen mucha viscosidad, por lo tanto, no tienen mucho contenido de sílice, no son erupciones explosivas. Es el tipo de erupción hawaiana, presentes en volcanes con predominio de lavas con poco sílice, entonces, y pocos gases.
Son nombradas así por los volcanes de la isla de Hawái. Sus lavas son muy fluidas, sin que tengan lugar desprendimientos gaseosos explosivos. Estas lavas se desbordan cuando solo rebasan el cráter, por lo que forman un lago de lava en el cráter y se deslizan con facilidad por sus laderas, formando verdaderas corrientes a grandes distancias y construyendo un edificio volcánico muy achatado, ¿cierto? Muy achatado, con una pendiente muy suave, tipo escudo. Esos son los volcanes tipo escudo. Ahí está un volcán hawaiano, entonces. Es un volcán típico hawaiano, donde la lava no es muy viscosa, poco contenido de gas y de sílice, lo que hace que la erupción no sea violenta, ¿ya? También tenemos los volcanes tipo estromboliano, volcán tipo estromboliano. Esta erupción es permanente, acompañada de frecuentes paroxismos explosivos y de vez en cuando de coladas de lava. Esta es fluida y acompaña el desprendimiento de gases abundantes, con proyecciones de escoria, bombas y lapilli. Eso lo provoca el contenido de gases en la lava, ¿ya? Debido a que los gases pueden desprenderse con facilidad, no se producen pulverizaciones o cenizas. Entonces, debido a que los gases pueden desprenderse con facilidad, no se producen pulverizaciones o cenizas. Cuando la lava rebasa por los bordes del cráter, desciende por sus laderas y barrancos, pero no alcanza tanta extensión como el volcán tipo hawaiano, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la lava aquí es más viscosa, tiene más contenido de sílice que la lava de los volcanes hawaianos. Ahí tenemos una foto de un volcán con una erupción estromboliana. Estromboliana. La erupción vesuviana, bueno, estos son los más destructivos. En esta erupción se desprenden grandes cantidades de gases de un magma poco fluido que se consolida con rapidez. Por ello las explosiones son muy fuertes porque se tiende a taconear la chimenea volcánica o el cráter. Y la lava ácida y muy viscosa que emite, perdón, y la lava ácida y muy viscosa que emite se pulveriza, produciendo mucha ceniza, lanzada al aire acompañada de otros materiales fragmentarios. Cuando la lava sale al exterior se consolida rápidamente, pero los gases que se desprenden rompen y requebrajan la superficie, que por ello resulta áspera y muy irregular, formándose lavas tipo AA, formándose tipo AA. Ahí donde dice mal país, un error, ¿ya? Tipo AA. Cuando la lava entonces sale al exterior se consolida rápidamente, pero los gases que se desprenden rompen y requebrajan su superficie, por lo que la lava es muy áspera e irregular cuando está fría. Entonces la característica principal de los volcanes tipo vesuviano, o parecido al Vesubio, que el que destruyó Pompeya, ¿cierto? Si no me equivoco, eh, es que el magma es poco fluido y eso es debido a su alto contenido en sílice, y ese alto contenido en sílice hace que sea una lava ácida y además tiene muchos gases, muchos gases. Entonces, al ser una lava poco fluida, más viscosa, se tiende como a taconear la chimenea y puede incluso provocar una erupción del volcán completo, perdón, una explosión del volcán completo si es que se enfría muy rápidamente a la salida de la chimenea. Hay una foto de una imagen de una erupción vesuviana. También están las pelianas, las erupciones pelianas. Estos son más destructivos todavía. De los volcanes de las Antillas es célebre el del monte Pelé, en Martinica, por su erupción del año 1902, que destruyó su capital, San Pedro. La lava es extremadamente viscosa y se consolida con gran rapidez, llegando a tapar por completo el cráter. La enorme presión de los gases sin salida
levanta este tapón que se eleva formando una gran aguja rocosa. ¿Ya? Estos son los volcanes tipo pelianos. El monte también Krakatoa era un volcán tipo peliano que también provocó uno de los tsunamis más terribles eh, en el pasado, el Krakatoa. Entonces la erupción peliana es en relación a una erupción de un volcán de las Antillas, del volcán del Monte Pelé en Martinica. Se recuerda su erupción de 1902 porque destruyó la capital, San Pedro, y la característica principal es que es una lava extremadamente viscosa, o sea, con mucho sílice y muchos gases, llegando a topar por completo el cráter, y esa enorme presión hizo que explotara prácticamente desde su cimiento el cráter y dejó una especie de punta tipo aguja. ¿Ya? Seguramente el volcán Puntiagudo en el sur, que es un volcán extinto, fue una explosión tipo peliana. Así ocurrió el año 8 de mayo de 1902, cuando las paredes del volcán Pelé cedieron a tan enorme empuje, abriéndose un conducto lateral por el que salieron con extraordinaria fuerza los gases acumulados a elevada temperatura y que mezclados con cenizas formaron la nube ardiente que alcanzó unas 28.000 víctimas. Ya esa nube ardiente es la que llamamos nube piroclástica, ¿ya? A una velocidad cercana a los 500 kilómetros por hora. Como resultado de esta erupción volcánica quedó la formación de un pitón volcánico, ¿ya? Que es una especie de aguja. Entonces, este tipo de volcanes es lo que provoca esa nube piroclástica que quemó a la gente en Pompeya, por ejemplo, que les decía que avanzaba a una velocidad de 500 kilómetros por hora, alcanzando entre 500 y 800 grados Celsius a nube, entonces mata muy rápidamente con todo lo que se encuentra. Baja desde el volcán eh, como una especie de tsunami de gas y polvo. Vamos a ver otro PowerPoint ahora. Al tiro, déjenme ubicarlo. No se me perdió. Ah, está más arriba. ¿Qué hace? Estoy abriendo el PowerPoint. Vamos a cerrar este otro. Ya. Génesis de minerales. ¿Cómo se forman los minerales? ¿Ya? ¿Cómo se forman los minerales? Ambientes de mineralización. Un gran volumen de minerales que son relativamente pocos son los constituyentes de la corteza terrestre. Ya sabemos ya, el sílice, el hierro, el magnesio y el aluminio. ¿Ya? Son los elementos que conforman muchos minerales de la corteza terrestre. Por eso dice que un gran volumen de minerales que son relativamente pocos son los constituyentes de la corteza terrestre. Entonces, como elementos principales tenemos el oxígeno, ¿cierto? El sílice, el aluminio, el hierro, el magnesio, ¿ya? Eso no significa que no haya más que eso. También encontramos oro, cobre y otros elementos, litio, pero los más abundantes son los que le nombré. Las rocas están principalmente compuestas por estos minerales, ¿ya? O sea, los silicatos. La gran mayoría de las rocas en la corteza terrestre son los silicatos. Por eso dice las rocas están principalmente compuestas de estos minerales. El ciclo de las rocas describe el origen, transformación y erosión de los tres tipos de rocas. Tenemos las rocas ígneas, que son, podríamos decir, las rocas desde su nacimiento. Después vienen las rocas sedimentarias
y después las rocas metamórficas. Ese es como el orden del ciclo de las rocas. Primero vienen las rocas ígneas, después vienen las rocas sedimentarias y después las rocas metamórficas. Las rocas ígneas son las que son formadas por el magma, ya sea magma extrusivo o lava, o magma enfriado lentamente o intrusivo, que forman los plutones, que son cuerpos magmáticos que enfriaron lentamente al interior de la Tierra. Por eso se llaman rocas plutónicas, las rocas que están formadas por magmas que enfriaron lentamente. ¿Ya? Después vienen las rocas sedimentarias, que son sedimentos que van decantando, ¿cierto? Generalmente en la superficie o bajo el mar o bajo los lagos se van juntando estos sedimentos, producto de rocas que son rocas que han sido erosionadas y van cayendo, por ejemplo, por el arrastre de los ríos o de la escorrentía de las aguas o el empuje de los glaciares, van llegando a fondos marinos o fondos de lago, van formando sedimentos, ¿cierto? Y esos sedimentos después con el tiempo empiezan a solidificar, ¿ya? ¿Por qué? Porque empiezan a profundizar bajo la tierra. Entonces se produce una especie de cementación, ¿ya? Debido al medio en que se encuentran, especialmente a altas presiones. Entonces eso provoca las rocas sedimentarias, como los sedimentos forman las rocas sedimentarias. Y finalmente esas rocas sedimentarias siguen profundizando con el tiempo y llegan a encontrarse con magmas, ya magmas que aún no se han enfriado, y ese calor intenso cercano a estos magmas provoca que estas rocas sedimentarias se transformen en rocas magmáticas, perdón, rocas metamórficas. Entonces, cuando una roca sedimentaria se encuentra con un magma que aún no ha enfriado, se puede transformar en una roca metamórfica, ¿ya? Porque producto de esa alta temperatura a la que se encuentra el magma cercano, cambia de roca sedimentaria a roca metamórfica. O sea, las condiciones de calor que se encuentra cercano a un magma hace que se rompa el equilibrio de esa roca sedimentaria y se transforme en otra cosa con los mismos materiales, pero las moléculas ya no están en equilibrio y se transforman en una roca metamórfica. Eso es una roca metamórfica. Después, si esa roca sigue profundizando, ¿cierto? Porque las capas más antiguas de los suelos se van hundiendo con el tiempo, llega finalmente, vuelve a formarse magma, ¿cierto? Esa roca metamórfica se tiende a fundir y formar un magma nuevo que vuelve a salir a la superficie en algunos casos como lava, o enfría lentamente como un plutón, como les decía, que eran magmas que enfrían lentamente bajo la tierra. Se conocen muchos minerales, ¿cierto?, que hay en la corteza. Se conocen más de 3.500 minerales en la corteza terrestre. Ya no conocemos más que los minerales de la corteza terrestre. Solo aproximadamente 2 docenas son los más comunes. De esos 3.500 minerales, solo aproximadamente 2 docenas, o sea, 24 minerales son los más comunes. ¿Como cuáles? Especialmente los silicatos, el cuarzo, el feldespato sódico, el feldespato potásico, los piroxenos, los anfíboles, que son todos silicatos los que nombré, que están conformados principalmente por el elemento sílice y el elemento oxígeno, y otras combinaciones, como el potasio o el sodio. Sin embargo, los recursos más importantes provienen de los otros minerales, ¿cierto? No de las 24 minerales más comunes. Los elementos que nosotros utilizamos, como por ejemplo el hierro, ¿cierto?, el oro, el cobre, el litio, son los recursos más valiosos, ¿cierto?, y que están en menor cantidad en la corteza terrestre. Ahí tenemos dos rocas de origen magmático o ígneo, está la riolita y el granito. Estos dos son rocas que enfriaron lentamente, o sea, son rocas plutónicas o intrusivas. Cuando en algún momento esto fue un magma, pero fue enfriando lentamente. Entonces ese tiempo, al enfriar lentamente, hace que
se puedan agrupar los iones de acuerdo a sus pares. Entonces, las partes negras del granito son los anfíboles y piroxenos, y las partes más rosadas del granito son feldespato potásico. El feldespato potásico es rosado, el feldespato sódico es blancuzco, y lo transparente que se ve dentro del granito es cuarzo. Entonces, ¿qué tenemos en el granito? Tenemos varios minerales, ¿se dan cuenta? Tenemos una roca plutónica compuesta por varios minerales. Nombro algunos: anfíboles, piroxenos, feldespato sódico, feldespato potásico, cuarzo. A lo menos 5 minerales conforman el granito. La riolita es una piedra, más bien una piedra, una roca de color rosada, ¿cierto? Una roca de color rosada, de afanítica. ¿Qué significa afanítica? Que está formado por cristales finos, afanítica, ¿ya? Y esos cristales finos tienen bastante feldespato potásico, por lo tanto es una roca más bien rosácea por el feldespato potásico que contiene. Elementos químicos mayoritarios en minerales más abundantes. Como les dije, los minerales más abundantes en la corteza terrestre son los silicatos. Por lo tanto, los que tenemos ahí a continuación son todos silicatos. Están los tectosilicatos, que corresponden a un 63% en volumen de la corteza terrestre. Dentro de eso está la plagioclasa, también se llama feldespato sódico. Feldespato sódico. ¿Por qué? Porque contiene sodio, calcio, sodio, dice. Entonces la plagioclasa es el feldespato sódico. Ven que tiene un átomo de calcio, uno de sodio, uno de aluminio, uno de silicio, otro de aluminio, 2 de silicio, o sea, 3 de silicio y 8 de oxígeno. Entonces nuevamente aparece el oxígeno y el silicio como principal elemento en un silicato. Después viene la ortoclasa, que también se llama feldespato potásico porque tiene potasio en vez de sodio, como la plagioclasa. Entonces tenemos un átomo de potasio, un átomo de aluminio, 3 átomos de silicio y 8 átomos de oxígeno, ¿ya? En la anterior, la plagioclasa también tenía 3 átomos de silicio, ¿se dan cuenta? Y 8 de oxígeno. El cuarzo es SiO2, dióxido de silicio, ¿ya? Un átomo de silicio por 2 de oxígeno, y conforman el mineral, uno de los minerales más duros que hay. Un átomo de silicio y 2 átomos de un gas conforman uno de los minerales más duros que hay, que es el cuarzo. Con el cuarzo tú puedes rayar el acero, por ejemplo, ¿ya? En cambio, el acero no raya el cuarzo. ¿Qué significa eso? Que si yo tomo un trozo de cuarzo y paso sobre el acero, ese cuarzo lo voy a rayar, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cuarzo es más duro que el acero, ¿ya? El vidrio, por ejemplo, no es ningún mineral, es un elemento amorfo, ¿ya? No es cristalino. El vidrio, ya no es un mineral, pero tiene mucho sílice, y eso lo hace muy duro. Tú tomas un pedazo de vidrio y con el vidrio tú puedes rayar el acero. Tú rayas con el vidrio el acero. ¿Por qué? Porque contiene sílice. Los filosilicatos corresponden al 5% del volumen de la corteza terrestre. Dentro de esos tenemos la biotita, la moscovita y la clorita, ¿ya? La moscovita es un tipo de mica, ¿ya? Fíjense la fórmula de la moscovita: un potasio, 2 aluminio, después viene una mezcla entre aluminio y silicio, después dioxígeno y después un doble ion oxidrilo. Después viene la clorita, magnesio, hierro, 5 magnesio, 5 hierro, aluminio, un silicio de aluminio, 10 átomos de oxígeno y 8 de oxidrilo. Fórmulas complejas, no es fácil aprendérselas, ¿cierto? Me las tuve que aprender en algún momento. Piroxenos y anfíboles ahora. Estos son los más oscuros, ¿ya? Estos son los silicatos más oscuros. Son los que componían la parte oscura del granito.
La roca más común aquí, por ejemplo, en la quinta región, porque toda la parte costa de la quinta región fue un gran batolito. Batolito es un magma gigantesco de varios cientos de kilómetros que enfrió lentamente bajo la tierra. Pero hoy, debido al tectonismo, ¿cierto?, está prácticamente en la superficie. Y es lo que tiende a formar, ¿cierto?, las tierras arcillosas típicas de la quinta región. Una vez que se degrada esta roca, se transforma como en una especie de grava y finalmente en arcilla. Por eso los cerros de la quinta región son más bien rojizos, ¿cierto? Los cerros cerca de la costa, por la alta cantidad de hematita, que es óxido de hierro. Entonces estos batolitos son magmas o plutones gigantescos, ¿cierto?, que enfriaron lentamente bajo la tierra. En este caso, el batolito de la costa, aquí en la quinta región, está principalmente formado por un tipo de roca que se llama monzonita cuarcífera. Monzonita cuarcífera, muy parecido al granito. La diferencia es que en vez de feldespato potásico, tiene más feldespato sódico. Tiene más feldespato sódico que feldespato potásico, y por eso es más bien blancuzca la roca con manchas negras. Blancuzca con manchitas negras. Esas manchitas negras son anfíboles y piroxenos. Entonces el 16% en volumen de la corteza terrestre son piroxenos y anfíboles, ¿ya?, que es una cadena de silicatos. Son silicatos en cadena, eso quiero decir, silicatos en cadena. Y ahí tenemos la hornablenda, la augita y la ortopiroxeno y el ortopiroxeno. Ortopiroxeno, augita y hornablenda. Fíjense la fórmula de la hornablenda: 2 calcios, un sodio, un magnesio, un hierro, un aluminio, pero todo eso por 5, o sea, 5 magnesio, 5 hierro, 5 aluminio. Después viene aluminio y silicio, pero son 4 átomos de aluminio por 4 de silicio. Y eso está enganchado con 11 oxígenos, ¿ya? Y a su vez todo eso está por 2 y 2 oxidrilo. Después vienen los inosilicatos, que corresponden a un 3% solamente en volumen de la corteza terrestre. Ya son los menos abundantes, los inosilicatos, y el único mineral es el olivino. Entonces cada uno de estos elementos que están ahí, como tectosilicatos, filosilicatos, silicatos en cadena e inosilicatos, cada uno de ellos son minerales. El olivino es un mineral, ahí está su fórmula química. En todas partes el olivino va a tener esa fórmula química, aun cuando lo puedo encontrar en toda la Tierra. Pueden ser cristales grandes, cristales pequeños, pero a nivel microscópico siempre va a tener esa fórmula química. Esa es la característica de los minerales, ¿ya? Hay varias características de los minerales, que se las voy a decir a continuación. Una de ellas es que son de origen inorgánico, Generalmente están en estado sólido, ¿Por qué digo generalmente? Porque el mercurio, por ejemplo, a la temperatura ambiente es líquido, ¿cierto? El agua también a la temperatura ambiente es líquida, pero el agua es un mineral, ¿ya? Es de origen inorgánico. Entonces tenemos el olivino, que es un mineral, la hornablenda es otro mineral, la augita, la ortopiroxeno, la clorita, la moscovita, la biotita, el cuarzo, la ortoclasa y la plagioclasa, todos son minerales. Entonces lo que más tenemos en la corteza terrestre son los tectosilicatos, que lo conforman básicamente la plagioclasa, ortoclasa y el cuarzo, ¿ya? Pero todo este conjunto son todos silicatos. Por ejemplo, el ópalo es cuarzo, la amatista es cuarzo, ¿ya? Ojo con eso. Son cuarzos especiales, sí, porque la amatista es cuarzo de color lila, ¿cierto? Pero eso es debido a las impurezas que toma ese color. Lo mismo el ópalo, ¿ya? También es cuarzo, pero un cuarzo, dicen que un cuarzo hidratado, pero también es cuarzo. Ahí están los elementos y su abundancia en la corteza terrestre. El elemento más abundante en la corteza terrestre, ¿cuál es? El oxígeno, un gas. ¿Qué les parece? El oxígeno. Y tiene su lógica, ¿cierto? Porque el oxígeno, como ser un gas, fue el último elemento que salió, perdón, no el último elemento que salió, sino es producto, ¿cierto?, del enfriamiento de la Tierra. Entonces,
tiene que estar en la superficie. Oxígeno es un gas. Entonces, el elemento más abundante en la corteza terrestre es el oxígeno, que tiene aproximadamente 61% de la corteza terrestre es oxígeno. Después le sigue en peso le sigue el sílice, pero en porcentaje en volumen, un 21% es sílice. Si lo consideramos en peso, mayoritariamente el sílice es el elemento más abundante. Si lo consideramos como porcentaje en volumen, estamos hablando de, perdón, ya entendía. En peso 59,3% y en volumen 21,2%. El aluminio, si lo consideramos como átomo, solo el aluminio corresponde a un 6,4%. 6,4% del aluminio. Si lo incluimos como un óxido de aluminio, corresponde a un 15,3%. Lo mismo el hierro. El hierro, se habla que la corteza terrestre tiene un 5% de hierro, pero depende cómo lo considere. Si lo considero como un óxido de hierro, o sea, la hematita, la limonita, la pirita que tienen hierro, todos suman un 7,5% de la corteza terrestre, pero solamente como elemento, como hierro solo, 2,2%. Lo mismo con el calcio, perdón. Como óxido podemos encontrar un 6,9% de óxido de calcio, pero como elemento solo 2,6%. Lo mismo con el magnesio, como óxido 4,5%, como elemento 2,4%. Y el sodio un 2,8% como óxido y un 1,9% como elemento. Ahí están los elementos más comunes de la corteza terrestre, entonces, como elementos: oxígeno, sílice o silicio, aluminio, después viene el hierro, después viene el calcio, magnesio y sodio. ¿Por qué está el hierro primero que el calcio? Porque como óxido equivale a un 7,5%, por eso lo pusieron primero, ¿ya? Que está sobre un 6,9% del calcio. Los elementos, los mayores elementos, a ver, voy a agrandar esto. Los mayores elementos, mayores al 1%, los encontramos como combinación, ¿ya? O sea, el cuarzo, el óxido de aluminio, el óxido de hierro, el óxido de magnesio, el óxido de calcio, el óxido de sodio, el óxido de potasio y el agua. Entonces, la mayor cantidad de elementos que están sobre un 10%, sobre un 1%, usualmente en un porcentaje mayor del 1%, es el cuarzo, el óxido de aluminio, el óxido de hierro, el óxido de magnesio, el óxido de calcio, el óxido de sodio, el óxido de potasio y el agua. Están generalmente en mayor a un 1%. Otro elemento, eso estamos hablando como corteza terrestre, pues, como corteza terrestre. Otros elementos comunes también en la corteza terrestre, ahí no están considerando el 75% de la superficie en agua, están considerando el agua como un mineral hidratado, ¿ya? Los menores elementos están entre 0,1 y el 1%. La menor cantidad de elementos está entre 0,1 y el 1% en la corteza terrestre. Y ahí tenemos el óxido de titanio, el óxido de manganeso, el óxido de fósforo y el CO2, ¿ya? Todos estos son elementos en roca, ojo, ¿ya? Ese CO2 está combinado en roca, por eso estamos hablando de la corteza terrestre. Y los elementos traza están en menor cantidad del 0,1%, ¿ya? Entonces los elementos traza generalmente en la corteza terrestre, no estoy hablando de yacimiento, ¿cierto? Porque un yacimiento de cobre tiene un 0,8%, puede tener un 0,9, un 1% de cobre, pero es un elemento traza. ¿Por qué? Porque como media lo encontramos como elemento traza, o sea, en una cantidad menor al 0,1%. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chiquillo, de lo que le estoy diciendo? ¿Preguntas, dudas? Entonces tenemos los elementos en mayor cantidad, que los nombramos, normalmente mayor al 1%,
Los elementos en menor cantidad, que también los nombramos, entre 0,1 y un 1%, y los elementos traza, que son los que se encuentran en menor cantidad, y obviamente ahí está el cobre, el oro, la plata, ¿cierto? Son elementos traza, que en general en la corteza terrestre están en una menor cantidad que 0,1%, ¿ya? Exceptuando obviamente los yacimientos, como un yacimiento de cobre, ¿cierto? Que puede tener un 1,5, un 2%, si una beta, y si un porfio cuprífero puede tener un 0,7, un 0,8% de cobre. Pero por eso es un yacimiento, ¿cierto? Ya, chiquillos, si no tienen duda, lo dejamos hasta acá por hoy. ¿Dudas, preguntas? No, profe, ninguna duda. Ya, ¿quién me tiene que mandar la lista? Profe. Chao, profe. Nos vemos.